11 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela, según la organización Foro Penal. Este hecho se produce a pocos días de que el Parlamento venezolano apruebe la llamada Ley de Amnistía, que permitirá la liberación de todos los presos políticos en ese país. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, es uno de los liberados este domingo en Venezuela. También ha sido excarcelado Perkins Rocha, asesor legal de Machado. Tras casi 2 años de gobierno, el Consejo de Transición de Haití entregó este sábado el poder al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien se convierte en la única figura del poder ejecutivo en ese país. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi logra una victoria aplastante en las elecciones celebradas este domingo. Se prevé que su coalición gobernante obtenga una amplia mayoría que le permitirá allanar el camino para sacar adelante sus reformas. En Venezuela, la ONG Foro Penal confirmó este domingo la excarcelación de al menos 11 presos opositores, entre ellos Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, y Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática. Rocha fue uno de los críticos más firmes contra el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, al cuestionar a esta institución por reclamar la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Guanipa, detenido desde mayo de 2025, estaba vinculado a una supuesta conspiración contra el régimen de Maduro. Escuchemos las palabras del recién liberado Juan Pablo Guanipa. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido, casi 9 meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Ampliamos ahora estas informaciones que llegan desde Venezuela con la periodista Elizabeth Hostos, a quien saludamos en Caracas. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre esta excarcelación de Juan Pablo Guanipa, y qué nos puedes decir sobre la importancia de este opositor en Venezuela? Sí, gracias, Carol. Un saludo especial para ti y tu audiencia. En efecto, este líder opositor es importante en cuanto a movilización social. Es el presidente del partido Primero Justicia y es un cercano colaborador de María Corina Machado, y es uno de los responsables de la movilización social electoral. Guanipa ha dicho que dirá algunas verdades al país en las próximas horas y ya se reunió vía virtual con María Corina Machado, y ambos anunciaron que pronto volverán a las calles de Venezuela para recorrer el país e iniciar el camino a la redemocratización. Carol. Elizabeth, en cuanto a la llamada Ley de Amnistía, decíamos que se espera sea aprobada en los próximos días. Sin embargo, han surgido interrogantes sobre su alcance. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, hace unas horas hubo reunión entre la Comisión de la Asamblea Nacional, que recibe las propuestas de la sociedad civil, y recibió también las observaciones de grupos de defensa de derechos humanos y abogados penalistas, quienes señalan que la ley tiene algunos puntos no claros, sobre todo en lo que tiene que ver con la vuelta de los exiliados políticos, quienes asumen que deben volver al país a seguir sus actividades proselitistas. Eso no está claro. También el tema de la defensa de los derechos humanos de las víctimas en las fuertes y largas cárceles venezolanas, y también se señala qué va a pasar con los violadores de derechos humanos, cuáles son las sanciones que se podrían tener en este caso. Eso tampoco está claro y se espera que se defina en las próximas horas para que esta ley sea completa y sea realmente un camino para la reconciliación de los venezolanos. Carol. Pues estaremos muy atentos al futuro de esa ley. Elizabeth Hostos en Caracas, Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Hasta pronto. Seguridad, elecciones y recuperación económica. Esta es la hoja de ruta trazada por el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, quien asumió formalmente su cargo este sábado.
Esto tras una ceremonia de traspaso encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, cuyo mandato expiró sin lograr frenar la violencia de las pandillas ni convocar elecciones. FICEME prometió resolver el problema de la inseguridad y combatir a través de severas medidas las bandas armadas que azotan al país caribeño. Asimismo, aseguró que todas las estructuras del Estado se movilizarán para organizar elecciones inclusivas, de modo que el poder sea entregado a líderes libremente elegidos por el pueblo. Para valorar este cambio de gobierno en Haití, nos acompaña el analista para ese país del International Crisis Group, Diego Darrín, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Diego, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, por favor, ¿quién es Alix Didier FICEME? Didier FICEME hasta hace poco era un desconocido para el público en general. Él se desempeñó principalmente en el sector privado, era accionista y dirigía diferentes empresas en Haití. Y gracias al apoyo de aliados poderosos del sector privado llegó al puesto de primer ministro, que es el primer puesto político que ha ejercido en su vida. Él ya había tenido una campaña al Senado en 2015, pero no lo logró. Y desde entonces el Consejo Presidencial que lo nombró en noviembre de 2024 esperaba que por su falta de trayectoria política iba a ser un primer ministro que no iba a tomar muchas iniciativas y que más bien iba a seguir las iniciativas del Consejo Presidencial, pero poco a poco, gracias a al hecho de que se rodeó de muy buenos consejeros políticos, logró tomar cada vez más preponderancia en la toma de decisiones, y especialmente desde que creó una fuerza de seguridad especial que se llama una Task Force de Seguridad en Haití, que es asistida por mercenarios extranjeros que operando drones explosivos han logrado cambiar un poco el balance de las fuerzas contra las pandillas. A propósito del tema de las pandillas, ¿cuáles serán los mayores retos que tendrá FICEME en Haití, Diego? Claramente la prioridad para el gobierno ha sido y sigue siendo restablecer la seguridad. Las pandillas controlan casi toda la capital y se han expandido rápidamente a otras regiones, controlan todos los accesos a la capital, controlan las áreas circundantes de los puertos, de los aeropuertos. Bajo el mandato del primer ministro ha habido una mejoría en la colaboración entre las fuerzas que están en el terreno, entre la policía haitiana, esta task force que está asistida por mercenarios extranjeros y por la fuerza internacional. Claramente también la mejoría de seguridad debería en algún momento llevar hacia elecciones que por el momento se esperan organizar en agosto. Claro que es una fecha que quizás es un poco muy cercana para lograr una mejoría significativa en la seguridad, ya que la fuerza multinacional que se espera que comience a ser desplegada en los próximos meses comenzará a ser desplegada en abril, pero no logrará posiblemente restablecer el control en la capital y en otras regiones tan rápidamente para que se logren hacer estas elecciones tan prontamente. Diego Darrín, desde México, gracias por habernos acompañado en este análisis. Gracias. Y Nicaragua restableció a partir de este domingo el requisito de visa para los ciudadanos cubanos, poniendo fin a una medida vigente desde 2021 y que facilitó el tránsito de miles de migrantes hacia Estados Unidos. La decisión, confirmada por el Ministerio del Interior, se produce en medio de crecientes presiones de Washington sobre el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, acusado de permitir el uso del país como ruta para la migración irregular. El cambio afecta a Cuba, uno de los principales aliados de Managua en la región, y ocurre en un contexto de nuevas sanciones estadounidenses contra funcionarios nicaragüenses y de un aumento de la presión sobre La Habana, golpeada por una severa crisis energética. Hasta el momento, Nicaragua no ha ofrecido declaraciones públicas sobre esta medida. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo hondureño, Nasri Asfura, se reunieron este sábado en Miami para hablar de comercio e inversión. Trump alardeó de haber apoyado la campaña de su amigo Tito Asfura
y aseguró que trabajarán juntos para combatir los carteles del narcotráfico y deportar a inmigrantes ilegales fuera de Estados Unidos. Las autoridades de México encontraron un cuerpo en el estado de Sinaloa que sospechan pertenece a uno de los 10 trabajadores de una compañía minera canadiense secuestrados hace 2 semanas. Se cree que estos hechos están vinculados a una guerra entre facciones rivales del cartel de Sinaloa. En Irán, la Premio Nobel de Paz, Narges Mohammadi, ha sido condenada por un tribunal revolucionario a 7 años y medio de prisión por cargos de conspiración y propaganda contra el sistema. Es ya la 10ª sentencia dictada contra la activista, que ha puesto fin a una huelga de hambre iniciada hace 6 días en protesta por su detención. El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer anunció su renuncia. Morgan McSweeney asumió toda la responsabilidad por haber aconsejado a Starmer que nombrara a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos. Según documentos recientemente publicados, Mandelson mantenía estrechos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y podría haberle revelado secretos de Estado. Y en Portugal, el candidato socialista de centro-izquierda António José Seguro se impuso en las elecciones presidenciales más atípicas de la historia democrática del país. El exministro socialista ganó este domingo la segunda vuelta frente a André Ventura, líder del partido populista de derecha Chega, con casi el 66% de los votos, frente al 34% de su rival, con más del 95% del escrutinio completado. Ventura reconoció su derrota y anunció que felicitará a Seguro una vez confirmados los resultados. Por su parte, el presidente electo destacó la responsabilidad cívica y el compromiso democrático del pueblo portugués. Más de 11 millones de ciudadanos estaban llamados a votar en los comicios celebrados tras semanas de fuerte temporal en el país. Y el Partido Liberal Democrático de Japón lograría la mayoría absoluta en el Parlamento de confirmarse las proyecciones de voto. La televisión pública japonesa NHK vaticina que el partido de la primera ministra Sanae Takaichi obtendrá al menos 274 escaños, muy por encima de los 233 necesarios para alcanzar la mayoría. Se prevé que su coalición gobernante obtenga una mayoría de 2/3 en el Parlamento. Estas elecciones anticipadas se interpretan como un plebiscito sobre el liderazgo de Takaichi. Muchos electores admiten que se sienten atraídos por su estilo. Takaichi tiene un estilo diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en la escena política, así que tengo esperanza. Por eso la voté. No es solo porque sea mujer. Realmente creo en Takaichi y quiero que lo haga bien. Y en Tailandia, el actual primer ministro conservador, Anutin Charnvirakul, celebró este domingo el triunfo de su partido en los comicios generales celebrados en el país. La formación de Charnvirakul, Orgullo Tailandés, se impuso por sorpresa en las elecciones, obteniendo cerca de 200 de los 500 escaños en el Parlamento. En la última cita electoral celebrada en 2023, los conservadores habían quedado relegados a la tercera posición. Charnvirakul fue nombrado primer ministro por el Parlamento en septiembre, después de que su predecesor en el cargo fuera destituido por un tribunal. El progresista Partido del Pueblo se perfila como segunda fuerza más votada en los comicios de hoy y su líder ya ha reconocido la derrota. Y despedimos en Estados Unidos porque allí todas las miradas están puestas en el Super Bowl, el espectáculo deportivo más importante del año en ese país y que está a punto de comenzar. Pero más allá del fútbol americano, este año la atención está puesta en el esperado show de medio tiempo a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. Será la primera vez que el espectáculo se realice completamente en español, lo que ha generado el rechazo de grupos conservadores. Esto, junto con la posición abiertamente crítica de Bad Bunny a la política migratoria de la administración Trump, le ha dado al evento una relevancia especial tanto a nivel cultural como político. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más informaciones.